Es la construcción más asombrosa de la humanidad. Pero ¿por qué los chinos construyeron esta inmensa muralla? En el siglo VIII a.C., en el comienzo del periodo conocido como primaveras y otoños, China sigue un sistema feudal. El territorio se divide en cientos de feudos o estados dirigidos por príncipes. En teoría, todos reunidos bajo los reyes, la dinastía Zhou. Pero con el tiempo, estos feudos fueron anexados por los príncipes, formando grandes principados en el siglo VI a.C. Algunos de ellos fueron Shu y Hu. China estaba rápidamente fragmentada en varios reinos independientes. Es el comienzo del periodo de los reinos combatientes. Por aquel entonces, varios estados se comprometen a la construcción de paredes para protegerse de sus vecinos y de pueblos extranjeros. Para el año 221 a.C., Qin Shi Huang uniría de nuevo a China y establecería la dinastía Qin, famoso entre otras cosas por hacer los soldados de terracota de Xi'an. Posteriormente, ordenaría la destrucción de todos los muros y murallas que dividían a su nuevo imperio unificado. Pero ante el ataque de los Xiongnu, se levantaría un nuevo muro más allá del río Amarillo y conectaría de nuevo pequeñas fortificaciones que ya existían a lo largo del norte de China. Con la muerte de Qin Shi, se detendría la construcción y mantenimiento de la muralla, pues el nuevo emperador había realizado homenajes y regalos a los Xiongnu, buscando alianza o paz. Pero esto no duró sino pocas generaciones. Al romperse el pacto, el nuevo emperador Han Gudi restauraría y uniría de nuevo la muralla de la dinastía Qin. Además, la extendió en lo que se conoce como la Ruta de la Seda, y al ser expulsados los Xiongnu a través del desierto de Gobi, se levantarían 400 kilómetros más de muralla. El uso de murallas en China se explica por la inmensa extensión del país, lo que hace imposible defender las fronteras solo con soldados. Durante 500 años, diferentes murallas independientes fueron levantadas por distintos emperadores, en función de dónde soplaba el viento de la guerra. La Gran Muralla, como concepto, se reavivó de nuevo durante la dinastía Ming, después de la derrota del ejército por parte de los Oirates en la batalla de Tumu en 1449. Los Ming no tuvieron una clara victoria y adoptaron una nueva estrategia para mantener las tribus nómadas alejadas de la capital mediante la construcción de muros a lo largo de la frontera norte de China. A diferencia de las anteriores fortificaciones, la construcción de la dinastía Ming fue más fuerte y más elaborada, debido a la utilización de ladrillos y piedra en lugar de tierra apisonada. La dinastía Ming y después la Shun construyeron más de 8.000 kilómetros de la Gran Muralla China hasta el año 1644, pero la traición del general Gu Sangui, que abrió las puertas de la muralla a los invasores manchús, propició la invasión de China, que se unió a Manchuria. Con los manchús en el poder, China se unió a Mongolia y la muralla dejó de tener valor militar. Aunque, como hemos visto, la Gran Muralla China se construyó como defensa contra las invasiones, debido a su enorme extensión durante siglos, también se utilizó para controlar el contrabando y el comercio fronterizo. No hay cifras registradas, pero los historiadores calculan que en la Gran Muralla China trabajaron más de 1 millón de personas, participaron obreros, soldados y prisioneros. Se estima que murieron más de 400.000 personas durante la construcción. Hay rumores de que usaron sus huesos como cimientos, pero no se han encontrado indicios. Se dice que los chinos inventaron la carretilla mientras construían la muralla. Para levantar el muro se usaban los materiales de la zona, por eso en los tramos de las montañas es de piedra y en otras zonas de tierra y arcilla. El método más común consistía en prensar tierra dentro de unos moldes de madera y colocarlos unos encima de otros. Después se quitaba la madera y quedaba el muro. Esta forma de construcción es muy resistente al paso del tiempo y a los proyectiles. En algunas zonas se usó como mortero la harina de arroz en lugar del cemento, ya que es bastante pegajosa cuando se moja. La muralla tiene miles de torres de vigilancia que se erigían en las colinas elevadas y docenas de fortalezas que hacían las veces de cuartel para los ejércitos que vigilaban la frontera. En algunos tramos de la muralla Ming se pueden contar con más de 60 torres en solo 11 kilómetros de muro. Aunque existen numerosas puertas de servicio por las que apenas cabía un caballo, solo había 3 grandes puertas fuertemente vigiladas. Se usaban a modo de aduana para el intercambio comercial. Eran el paso Huiyong al norte, el paso Jiayu al oeste y el paso Shanghai al este. ¿Qué ocurría cuando la muralla sufría un ataque? Los vigías y las guarniciones se comunicaban durante el día con señales de humo. Por la noche se usaban fuegos. En la mayoría de los tramos, la muralla tiene una carretera sobre ella. Aunque parece hecha para que vigilen los soldados, en realidad era para que pudieran cabalgar los caballos y así llegar rápidamente a las zonas de asedio o los diferentes cuarteles.
Como todos sabemos, se dice que la muralla, con sus muros de un promedio de entre 6 y 7 metros de largo por 4 y hasta más de 5 de ancho, puede verse incluso desde el espacio, aunque esto no ha sido confirmado por ningún astronauta.